noches. Ya volvimos. ¿Qué dice aquí, Lulbe? We ya no Ah, ¿qué será que dice esta frase tan nene? Huellanon tu catene. Así. Estamos aquí otra vez. ¿Te gusta? Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice entonces? Tu catene. Ah. Entonces aquí tenemos que explicar. Tenemos un pronombre que es nosotros acá. Wey es de aquí. Ya nosotros estamos. Aquí estamos. K es el número 2 y ten es vez. Entonces, nuevamente, la segunda vez, otra vez. Entonces, ajá, entonces estamos aquí otra vez. De nuevo. Segunda vez. Pero vamos a hablar sobre los adjetivos. Otra vez los adjetivos. ¿Qué eran los adjetivos? Bi, shil. Los sustantivos son kabau. Entonces, vamos a explicar que vamos a usar el sustantivo na. Ya lo habíamos usado, ¿verdad? Casa. Y habíamos usado un adjetivo que es chan. Estamos haciendo al revés porque así es la estructura de estas frases. Entonces, si digo channa, ¿qué será lo que estoy diciendo, Lulbe? También podemos decir nohoch na. ¿Y qué será nohoch na? Casa grande. Y ya dijimos que can es amarillo. Entonces, si yo digo canna es casa amarilla. Así tenemos los adjetivos y el sustantivo. Pero también podemos usar, y es muy común usar un demostrativo, demostrativo. Aquí lo vamos a colocar. Demostrativo más adjetivo más sustantivo. ¿Y qué es un demostrativo? En maya no tenemos un artículo definido ni indefinido. Usamos le. Pero le debe tener una conclusión o un cierre de la oración. Nosotros debemos considerar que siempre que comenzamos una oración, lo debemos concluir con le a, le o le e. ¿Cuándo sucede esto? Cuando queremos referirnos a una cosa, vamos a referirnos de acuerdo a su distancia con nosotros. Le chan na ho. Le chan na ha. Vamos a comenzar con la A, porque aquí tenemos A. Este espacio es para la oración. Y estoy diciendo esta, como es femenino, en español es femenino na, entonces estoy diciendo esta casa. Si fuese una palabra masculina en español, estaría usando este. Por ejemplo, zapato. Dijimos que zapato es shanaf. Y su adjetivo puede ser chan
shanaba. Y si digo le chan shanaba, estoy diciendo este zapato. Zapato pequeño. Esta casa chica. Shanaba. Le chan shanaba. Entonces usamos este porque en español zapato es masculino, es el zapato. En cambio con casa es la casa. Entonces decimos esta casa chica. También podemos utilizar le, pero con una terminación o para decir ese o esa. Ese o esa. Y aquí es nohoch, como diría le nohoch naho. ¿Cómo lo diría en español? Esa esa casa grande, muy bien. Esa casa grande. Esa. Aquí no vale eso, ese, porque es femenino. Esa casa grande, muy bien. Entonces tenemos una casa. ¿De qué color es? Amarillo. Y ponemos le. Y terminamos con e. Le kanaje. En este caso, esta e significa un objeto, una cosa, un sustantivo que es muy distante. No está a la vista. Está en nuestro pensamiento. Es una referencia. Es algo que no vemos. Y decimos aquel o aquella. ¿Cómo diríamos le kanaje en español? Aquella casa amarilla. Muy bien. Muy bien, pues esto es lo que nosotros debemos considerar. El sustantivo tiene un lugar al final casi de la oración. El adjetivo, y tenemos aquí un demostrativo. El demostrativo tiene la tarea de indicarnos a qué distancia está. Ven acá, por favor. Si yo quiero utilizar le a, diría le lolbeja. ¿Por qué? Porque es esta lolbe. Pero si lolbe está aquí sentadita y yo estoy a una cierta distancia, pero la estoy viendo, diría le lolbejo. ¿Ah? Vamos a esa lolbe así. Sí, ¿por qué? Porque no está muy cerca de mí que la puedo indicar tocando. Porque la va al final y puede ver que es esa y esa. Sí, pero si lolbe no está conmigo, tal vez está en su escuela y quiero referirme a ella, voy a decir le lolbeje. Así, aquella lolbe, aquella que está en mi recuerdo. Por esa razón es importante utilizar estas terminaciones para indicar todo lo que tiene que ver con sustantivos. Le lolbeja y le lolbe. Muy bien. Entonces, también queremos agradecer a ¿cuántos suscriptores tenemos hasta hoy? 71 suscriptores porque han confiado en nosotros.
Muchísimas gracias y esperamos que más personas se suscriban, activen la campanita, y den like a nuestros videos. y también comenten. Por favor. Malo, tak lakin. Adiós. Savannah, I'm coming home, Savannah.